Estée Lauder se desploma en bolsa un menos 3% hoy. Si miramos desde el máximo del 2021, un 81% de caída libre. Las razones: bajan las ventas un 4% y los earnings per share son negativos, menos 0,43 céntimos. Además, bajan las previsiones para el 2025 y, por si eso fuera poco, el dividendo lo reducen a un 0,35. Una bajada del 50% si no me equivoco, ahora lo vamos a ver. ¿Es buena hora de comprar esta empresa después de la caída del 81% desde su máximo histórico? Spoiler alert, no lo es. Vamos a valorarla y os explico por qué. Primero de todo, decir que estamos utilizando los earnings per share de los últimos 12 meses. Supone un crecimiento del 12%. Con los AAA Corporate Bonds actuales consigo un 9,7 de valor intrínseco. El crecimiento de los earnings per share durante los últimos 25 años es horrible. Durante los últimos 8, considerando todo el money printing y todo lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, es negativo, y después haciendo un average es del 12%, pero no es igual de indicativa que estas dos métricas de aquí. El último free cash flow es de 1.300 millones. Atentos, esta es una suposición muy al futuro, no es precisamente los próximos 5 años. Creo que los próximos 5 años reales de la empresa, es decir, hasta el 2030, van a ser bastante duros para la empresa, y seguidamente ya lo subo a un 10%. Sumamos el efectivo, restamos la deuda y conseguimos un precio por acción de $70. Según este modelo, la empresa parece estar un 7% infravalorada. Parece estar. Después hablaremos más a fondo sobre esto. Si la comparamos con sus competidores, vemos que Ulta Beauty, que es una empresa que Warren Buffett ha comprado, es muy superior que Estée Lauder en los ratios de rentabilidad, y en el único apartado donde Estée Lauder destaca es en el gross margin, pero después, como vemos, el profit margin es muy superior el de Ulta. El average PE ratio de estas empresas es del 40, que ya es muy elevado, y el de Estée Lauder es del 120. Si utilizáramos la media, conseguiríamos un valor justo de $22, que en mi opinión sí que es el valor justo de esta empresa. Enseguida voy a justificar todo lo que estoy diciendo, pero primero acabemos de mirar las valoraciones. El dividendo lo han recortado en un 50% a largo plazo. Vuelvo a pronosticar un crecimiento del 5%. Con un discount rate del 10% conseguimos un valor de $60. La rentabilidad actual después del recorte del dividendo es del 2,10. Si las cosas volvieran a la media, podríamos conseguir un precio objetivo de $150. Quiero que os fijéis mucho en este modelo de valoración porque nos dice el valor intrínseco de esta acción. El PE ratio de los últimos 12 meses es de 120, como hemos visto antes. La media histórica es de 40. Si las cosas volvieran a la media, de hecho, van a volver a la media, esto no es sostenible, el valor justo de la acción sería de $20 por acción. Si nos fijamos en el 2008, en la crisis financiera, el PE ratio era de 30 y en el 2007 era del 20. El PE ratio actual es 6 veces más grande y los earnings per share son la mitad de lo que estuvieron en la crisis financiera del 2008. Con lo cual a esta acción aún le queda bastante bajada. Eso sí, las cosas positivas hay que decirlas, y el book value per share ha crecido un 7% durante los últimos 28 años, mientras que el precio de la acción ha crecido un 6%. Podríamos argumentar que la empresa está infravalorada, pero si tenemos en cuenta que durante los próximos años apenas va a crecer o incluso va a estar perdiendo más dinero, es una inversión de bastante riesgo. Si la valoramos mediante el modelo de Wall Street, primero de todo considero que durante los próximos 5 años los earnings per share van a seguir disminuyendo, con lo cual el múltiplo se podría haber reducido en 30 y tendríamos un retorno del menos 81%. Eso sí, durante los 10 próximos años, una vez escapemos de la recesión, creo que el crecimiento puede volver a ser muy alto, 25% en mi opinión, y con un PE ratio bastante conservador conseguiríamos un retorno del 118%, es decir, la acción se podría multiplicar por 2. La media son $85 por acción. Esta es la evaluación del foso ancho que yo he hecho por mi cuenta antes, pero teniendo en cuenta que sus ventas están disminuyendo, teniendo en cuenta que se viene una recesión y la gente está dejando de comprar estos productos, significa que la reputación y el nombre de la marca
no son tan fuertes como yo había pensado. ¿Sería una compra para Buffett? Descubrámoslo. El ROCE es mayor al 14%, el ROIC también. Es un high ROE, pero ¿qué pasa? Net income disminuyendo, free cash flow disminuyendo, lo único que han aumentado ha sido el dividendo, pero ahora está disminuyendo también. El free cash flow payout ratio es sano después del recorte que han hecho y el free cash flow yield es superior al risk-free rate, es decir, a los bonos. Sigo pensando que la compañía puede caer un 50-60%. Es una compra de alto riesgo, pero el reward puede ser muy positivo. Mis proyecciones dan aquí un valor de $40, pero ya se he dicho, en mi opinión, creo que en $20 es una buena compra, en 40 sigue siendo cara, pero si alguien quiere empezar su posición y seguir añadiendo después, no lo veo una mala estrategia. Seguidamente, cuando la Fed vuelva a imprimir dinero, cuando la bolsa se recupere, tranquilamente es una acción que se puede multiplicar por 4 si es que baja 20 y según su media histórica, el valor justo sería el valor actual de la empresa. Aplicando un margen de seguridad del 10%, conseguiríamos un precio aceptable del 50%. No me parece mala compra actualmente si estáis dispuestos a seguir aguantando una bajada del 50% extra. Pero con lo que quiero que os quedéis de este vídeo es que en el 2007 tenía unos earnings per share más altos y un múltiplo más pequeño. Si utilizamos los earnings per share actuales con el múltiplo del 2008, es decir, multiplicamos el 0,57 por 20, conseguiríamos un precio por acción de $10. Así que es una situación que quiero que tengáis en cuenta y que veáis cómo se ajustaría esta caída a $10 o $20 en vuestro Risk and Reward análisis. Espero que os haya sido útil el vídeo de hoy y como siempre nos vemos en la próxima.